esta candidatura. La tomo como un don de Dios. Padre de este desgraciado. El 20 de abril del 2008, una coalición, la Alianza Patriótica para el Cambio, con la participación mayoritaria del Partido Liberal Radical Auténtico e integrada además por otros partidos y movimientos ciudadanos, ganó las elecciones generales. Dicho triunfo significó la llegada a la presidencia de la República del exobispo Fernando Lugo, lanzado por el Partido Demócrata Cristiano. Él mismo estuvo acompañado en la chapa presidencial por el representante del PLRA, Dr. Federico Franco, como vicepresidente. Aquel triunfo también implicó el relevo del Partido Colorado tras 61 años en el gobierno y la primera transición de un signo político a otro en el poder ejecutivo en términos democráticos y absolutamente pacíficos en nuestra historia. ¡Sí! ¡Juro! Fernando Lugo había saltado a la política tras su participación en la Marcha de Resistencia Ciudadana el 29 de marzo del 2006, realizada contra los intentos del Ejecutivo de entonces de reimplantar la reelección presidencial en nuestro sistema político. Antes de que llegara al poder, creó un serio conflicto en el seno de la Iglesia Católica. Lugo había renunciado como obispo de San Pedro el 11 de enero del 2005, pero su condición de obispo emérito era perpetua para el Vaticano, por lo cual el Papa no aceptó su dimisión como tal para que se candidatara a presidente de la República. Lugo desoyó la negativa papal a su pedido de renuncia y proclamó su candidatura el 25 de diciembre del 2006. El 15 de agosto del 2008 asumió como presidente de la República del Paraguay, luego de que la alianza lograra 766.502 votos. Alrededor de 500.000 de esos votos los aportó el PLRA y hubo muchos votos colorados volcados a la alianza. Pese a esto, y desconociendo el aporte sustancial del PLRA, Lugo pronto demostró que iría a gobernar con un pequeño grupo izquierdista, cuyo caudal electoral era exiguo. La izquierda llegó así al poder en el Paraguay de la mano de Lugo, sin haber ganado las elecciones por sí misma. El PLRA, principal aportante de votos, quedó bastante relegado en la administración estatal. Incluso el vicepresidente de la República, Dr. Federico Franco, fue muchas veces humillado al punto de ni siquiera ser avisado de reuniones de ministros donde debía estar presente como segundo del Ejecutivo. Fernando Lugo, como poder ejecutivo, nunca comprendió los mecanismos de la democracia y por ende tuvo una relación difícil con el Congreso Nacional, con el Legislativo, que es el poder representante del pueblo.
Debido al sistema de Lugo para relevar a ministros y altos funcionarios, se instaló en la población la idea de que el presidente no respetaba ni a las instituciones ni a las personas. En abril del 2009, el ministro de Educación Horacio Galeano Perrone fue informado de su destitución por una llamada telefónica del secretario general de la presidencia, Miguel Ángel López Perito, mientras se hallaba repartiendo computadoras en escuelas de Caacupé. Por su parte, el ministro de Industria y Comercio, Martín Heiseque, gran aportante económico para la campaña electoral de Fernando Lugo, se enteró de su remoción vía internet cuando estaba en una misión oficial representando a nuestro país en Alemania. Poco antes, Roberto Paredes, consejero de Yacyretá, miembro del primer anillo de Lugo, había recibido en su teléfono celular un mensaje de texto del mandatario exigiéndole su renuncia. En abril del 2011, Lugo despidió de manera poco clara al director general de aduanas Javier Contreras, pese a la brillante gestión de este, fundada en altas recaudaciones aduaneras. El control de aduanas pasó a cargo del entorno de Lugo y las recaudaciones decayeron sospechosamente. En junio del 2011 destituyó a los ministros Efraín Alegre y Rafael Filisola de las carteras respectivas de Obras Públicas y del Interior. Los acusó de hacer política aprovechando sus cargos. Previo a todo esto y en uno de los primeros grandes escándalos en su gobierno, en mayo del 2009, Lugo pasó a retiro al comandante del ejército, al de la armada y al de ingeniería. La causa de tal decisión fue que jóvenes izquierdistas del PMAS, liderados por Camilo Soares, realizaron un acto político en el comando de ingeniería, lo que despertó la repulsa ciudadana. Lugo, en vez de reprender a sus partidarios, relevó a los militares sin admitir su propia culpa, pues él había dado el permiso para la realización del acto. Antes de que asumiera como presidente de la República, se hablaba de que siendo obispo de San Pedro, había tenido varios hijos. En el 2009, el escándalo saltó a la luz y Lugo tuvo que reconocer al primero de sus hijos. Otras dos mujeres dijeron ser madres de hijos del presidente. En el caso de una de ellas, las pruebas de ADN resultaron negativas y con la otra se presumió que habrían llegado a un acuerdo. El señor presidente de la República no dice que es hijo o no asume la responsabilidad de mi hijo. Como he dicho, estoy 100% por mi hijo. Es padre de este desgraciado y le voy a denunciar. En junio del 2012, Lugo asumió la paternidad de otro niño de 10 años de edad. O presidente do Paraguai, Fernando Lugo, provocou escândalo e tanto. Ontem ele assumiu a paternidade de menino de 2 anos, quer dizer, uma criança concebida quando ele ainda era bispo. El señor Lugo no ha salido a decir: quiero informar al país que soy padre de tantos hijos. No, es que han salido las mujeres a reclamarlo. Buenas noches, señor periodista del Perú, y quiero saludar a la gente, a todas las peruanas. Algún día llegaré allá a Perú para cepillarlas a todas. Lugo convirtió al Paraguay en un hazmerreír internacional. Su presidente, exobispo católico que había prometido el cambio y que quiso aparecer como un ser impoluto, había roto sus votos sagrados y vivía una doble vida. La gran mentira aparecía descubierta. Por fin hay alguien en el gobierno que está en un escándalo más grande que el mío con Electra. Por fin hay otro tema de conversación para la prensa paraguaya, aquella prensa que busca escándalo. Por otra parte, ya en el cargo de primer mandatario asomaron las confidencias de que Mburu Villaroga se había convertido en un antro de lujuria, donde Lugo vivía sus aventuras amatorias.
Fernando Lugo había señalado en su discurso de asunción al mando presidencial que el Paraguay ya no sería conocido como un país corrupto, que se acabaría el prebendarismo. Para que nuestro pueblo sea respetado y sea conocido de hoy en más por su honestidad y no por su corrupción. Sin embargo, durante su gobierno hubo demasiados hechos que desmintieron sus afirmaciones. En primer lugar, 16 parientes cercanos al exmandatario fueron ubicados en importantes instituciones como Itaipú, Yacyretá, Ande, MOPC y el despacho de la primera dama. Itaipú fue una entidad que proporcionó grandes sumas de dinero al luguismo. Entre enero y diciembre de 2010, Gustavo Codas, entonces director de la Itaipú Binacional, destinó $4.691.604 al rubro de alquiler eventual de vehículos. En el 2009, en la administración anterior del ente binacional, se había gastado en ese mismo concepto y en igual periodo $691.249. La diferencia es abismal. El gobierno luguista repitió un antiguo esquema para eludir el control y disponer en forma discrecional de los fondos de Itaipú Binacional a través de la Fundación Parque Tecnológico PTI, a la que destinó $35 millones. Lugo dilapidó enormes sumas de dinero del país. Uno de los casos más sospechosos y llamativos involucró al abogado del expresidente Lugo, Marcos Fariña. Cuando este conoció al mandatario, era un hombre sin fortuna alguna, pero pronto se vio envuelto en la compra de una imponente estancia de más de 4.000 hectáreas en Benjamín Acebal. El costo de ese establecimiento ganadero rondaría los $2.340.000, más de 10.000 millones de guaraníes. Pronto se confirmó que el expresidente Lugo acudía con frecuencia a la referida estancia. Uno de los hombres más cercanos a Fernando Lugo, Camilo Soares, fue secretario de Emergencia Nacional. En tal carácter fue denunciado ante la Fiscalía de Delitos Económicos por lesión de confianza. Lo acusaron de sobrefacturar el costo de 2 desalinizadoras en el Chaco. El perjuicio estimado al erario público fue de unos 5.000 millones de guaraníes. El juicio continúa. El gobierno de Lugo se caracterizó por la contratación masiva de gente de su sector ideológico sin ningún concurso de mérito. No va a tener manejo de ningún rubro. No es verdad lo que se publicó ayer de que ella estaría por encima, digamos, jerárquicamente de su propio director de área. La Administración Nacional de Electricidad, ANDE, durante la gestión del ingeniero Alex Duré, contrató en 4 meses alrededor de 300 nuevos funcionarios. Entre noviembre del 2011 y febrero del 2012, ingresaron un total de 136 personas y entre marzo y abril, otra partida de 150 empleados. La reforma agraria y los derechos sociales tienen que llegar más y a más gente. La mayor promesa electoral de Lugo fue la reforma agraria integral. No cumplió de ningún modo y al contrario, su gobierno agravó la situación en el campo. El organismo que debía dirigir la reforma resultó también un ente sospechado de corrupción. En efecto, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, INDERT, adjudicó en febrero del 2012 4.000 hectáreas de tierra en la zona de Bahía Negra, departamento de Alto Paraguay, violando expresas disposiciones de la ley 1863 del Estatuto Agrario. Durante la supremacía del luguismo, proliferaron las invasiones a propiedades privadas productivas y los productores no tuvieron paz para su labor debido al acoso de dirigentes campesinos violentos ante la pasividad de las autoridades y de la fuerza pública. Fernando Lugo prohijó la consolidación de una organización llamada Carperos, que recurrió a métodos agresivos, sembró el miedo en el sector rural.
Los dirigentes de dicho grupo entraban al Palacio de López cuando se les antojaba y tenían total impunidad para su accionar. La invasión de los carperos a Campos Morumbí en Curuguatú y la posterior ejecución de una orden de desalojo sobre la propiedad fueron la causa directa de una tragedia en la que murieron 17 paraguayos, 11 campesinos y 6 policías. Esa tragedia conmovió al país y el Congreso Nacional no pudo sustraerse a la agitación y la incertidumbre que se cernió sobre la República. Si se dejaba vía libre a la violencia, el Paraguay se iba a ver inmerso en una espiral que podría haber traído más luto y dolor. Había que parar a los violentos. Como presidente de la República, Lugo debió haber asumido la responsabilidad que le concernía en los hechos, pero al no tomar medidas serias contra la brutalidad, dejaba al país expuesto a la misma. Entonces, como representación legítima del pueblo, actuó el Congreso Nacional, que apeló a la Constitución para determinar el juicio político a Fernando Lugo. Resolución número 1431, por la que se formula acusación ante la Honorable Cámara de Senadores contra el Presidente de la República, Fernando Lugo Méndez, a los efectos de la instauración del juicio político previsto en el artículo 225 de la Constitución Nacional, que otorga al Poder Legislativo la potestad de juzgar de ese modo al Presidente de la República, a ministros de la Corte Suprema de Justicia y otros funcionarios. En cuanto al procedimiento del juicio político, la Constitución establece: la acusación será formulada por la Cámara de Diputados por mayoría de 2/3, corresponderá a la Cámara de Senadores por mayoría absoluta de 2/3 juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en caso, declararlos culpables, al solo efecto de separarlos de sus cargos. En los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria. El jueves 21 de junio del 2012, la Cámara de Diputados, por 76 votos contra 1, decidió entablar juicio político a Fernando Lugo. Ese mismo día, el entonces presidente aceptó someterse a dicho juicio con todas las consecuencias. Y que se somete con absoluta obediencia a la Constitución y las leyes a enfrentar el juicio político con todas sus consecuencias. El 22 de junio, tras los pasos correspondientes, la Cámara de Senadores, por 39 votos a favor de la condena y 4 en contra, destituyó a Fernando Lugo de la presidencia de la República. Lo hizo tras escuchar los alegatos tanto de los fiscales acusadores como de la defensa. La Cámara Alta halló culpable a Lugo de las acusaciones presentadas en su contra. Por el rechazo, 4 votos, y por la condena, 39 votos. Conforme al resultado de la votación nominal, se declara culpable al acusado Fernando Armindo Lugo Méndez y por lo tanto queda separado de pleno derecho de su cargo. Se hará las comunicaciones correspondientes. El Congreso Nacional actuó de acuerdo con las atribuciones que le da la Constitución Nacional. Prueba de ello es que Fernando Lugo aceptó la decisión y se retiró del palacio en la misma tarde del viernes en la más absoluta tranquilidad. Esta noche salgo por la puerta más grande de la patria, por la puerta del corazón
de mis compatriotas. El viernes 22 de junio del 2012 asumió como presidente de la República el hasta entonces vicepresidente Dr. Federico Franco. Sí, juro. En el país comenzó una era de mayor tranquilidad, en la que el trabajo y la producción tienen prioridad sobre la demagogia populista, cuya consolidación solo hubiera significado el derrumbe de la República.